Long live the king. La Antártida. A toda velocidad, el Kaiju Maguma corría por su vida, pues algo lo estaba persiguiendo sin descanso. Maguma vio a toda su especie morir de la peor manera, y aun por más que luchase, sabía que no podía hacerle frente a esta amenaza. Desde hace horas corría tratando de buscar un escondite, y sus fuerzas cada vez se estaban desvaneciendo. Solo hasta que se topa con un acantilado, del cual marcaría su final, pues su depredador lo tenía acorralado. Mientras tanto en el refugio, la escasez de alimentos se hacía evidente, pues a pesar de que eran muy pocas personas los que quedaban, era cuestión de tiempo para que se acaben los recursos y los sustentos. El comité estaba furioso y decepcionado de que su arma más poderosa no haya funcionado contra los monstruos, y sabían que tenían los minutos contados, pues solo era cuestión de tiempo para que las criaturas encontrasen el refugio. El comandante triste, no sabía qué responder. Él perdió toda esperanza desde que el mecha fue destruido, y no sabía qué más hacer al respecto, y el comité lo presionaba y le recalcó que será mejor que piense en algo, o lo relevarían de su cargo, aunque es algo que ya no le importaba, pues sabía que ya no quedaba esperanza alguna, y no tenía con qué combatir a los monstruos. Varios seguían insistiendo que aún podrían hacer uso de armas nucleares, ahora que muchas poblaciones han sido desoladas y destruidas por aquellas criaturas. El comandante finalmente se empeñó a hablar y les dijo que pueden hacer lo que quieran, y en eso, se retira. Mientras tanto en alguna parte en el estado europeo, todos los monstruos de igual manera empezaban a tener sus propios problemas, pues muchos de estos empezaban a discutir por la escasez de carne, y ellos aún querían más, pero se han devorado casi todo el mundo. Entonces, todos se empezaron a atacar unos a otros, comenzando una especie de guerra civil. En el refugio, el comandante al ver que ya no tenía cierta esperanza, prefirió retirarse por sí mismo, pues esto ya estaba más allá de su poder. No obstante, las luces empezaron a fallar, y un soldado lo llamó, pues necesitaban su presencia inmediatamente, pues tenía que ver algo de suma importancia. En la isla Calavera, Kon estaba muy alterado y furioso, pues sentía la presencia de algo o de alguien. Lo mismo sucedía con las Shoujin, pues esto además de ponerlas nerviosas, esto empezaba a asustarlas como ninguna otra cosa. Una de ellas por medio de su telepatía podía sentir que aún quedaba vida humana, y sugirió que era mejor ir de inmediato a buscar los pocos supervivientes para advertirles del gran peligro que se estaba por avecinar, a lo que le encargaron a Kon que cuidase a sus habitantes y al capullo, pues no tardarían mucho en volver. En el refugio, el comité podía observar que sus pantallas habían mucha distorsión y poca imagen, pero poco a poco empezaba a tomar forma. La imagen se empezaba a aclarar y se podía observar a un ser humanoide con una mirada siniestra, a lo que este se presenta ante todos. Vaya, veo que lo están pasando bastante mal mi gente y se les fue de la mano la situación. Todo el mundo exigía saber quién diablos era, y qué es lo que quiere. Ups, se nota que ni siquiera les hablaron de nosotros, pero en fin. Nosotros somos los Xiliens. Una raza alienígena proveniente del planeta X, y hemos venido a ofrecer nuestros servicios, o como ustedes lo dicen, vinimos a salvarlos a todos. Notamos que se encuentran en una situación delicada, todo esfuerzo y sacrificio de ustedes no tuvo éxito alguno y fue en vano, así que hemos decidido echarles una mano, pues compadecemos con ustedes. Nosotros también pasamos por lo mismo en tiempos antiguos, pero afortunadamente logramos salir adelante. Sin embargo, el comandante se levanta algo alterado, reclamándole que no necesitaban su compadecencia, y exigía saber a qué se refirió de que no les hablaron de ellos.
El extraterrestre líder al parecer se da cuenta que no valía la pena ocultarles la verdad y empezó a hablar qué fue lo que pasó anteriormente. Resulta que, cuando sus científicos fue a explorar la isla de los monstruos para hacer sus investigaciones, una nave de los Xiliens fue de igual manera a explorar aquella isla, pero la nave fue derribada por Godzilla. El explorador muy herido cayó cerca de donde se encontraba el científico, así que, el explorador le otorgó una cápsula que contenía ese virus que comenzó todo el desastre. El Xilien líder les explicó a detalle lo que provocaba ese virus. En la edad mesozoica, los Xiliens cuando no tenían una forma concreta, estaban haciendo sus experimentos con distintas especies de dinosaurios, pero desgraciadamente algo salió mal, y la mayoría de los dinosaurios se salió de control, provocando que se atacasen unos a otros, asediados por una hambre incontrolable, por lo que tuvieron que contenerla. Entonces, tomaron la decisión de llamar a su dios, King Ghidorah, para hacerse cargo del problema. Ghidorah, al ser más un monstruo espacial, no podía ser afectado por tal virus, por lo que no le tomó mucho para erradicar el problema, extinguiendo casi la mayoría de los dinosaurios. El comandante los interrumpe muy furioso, recalcándoles que todo esto fue culpa suya, ellos fueron responsables de este atentado, y les hace saber que no les confiarían sus vidas a aquellos seres que provocaron la extinción del planeta. El Xilien líder se excusa que en realidad, que el explorador se escapó deliberadamente con el virus sin su consentimiento, pensaban ir tras él, pero al ver en sus monitores que fue derribado finalmente, pensaban que no tenía nada de qué preocuparse, pero los humanos agravaron la situación, tras que estos experimentaron con tal virus, sumándole que sus científicos no tuvieron el valor de revelarles la verdad, fueron ellos quienes condenaron a la Tierra, al no medir la situación y jugar con algo que no comprendían. Los superiores tranquilizaron al comandante y le pidieron que se sentase, pues querían escuchar al Xilien, y buscar la manera de cómo detener a la amenaza. Los Xiliens aún así aceptaron cierta parte de la culpa, pues la nave exploradora era suya, así que les propusieron que mandarían al mismo dios que logró contener la amenaza. Los Xiliens sugirieron que mientras Ghidorah se hacía cargo de los monstruos, se ocuparían de rescatar y resguardar a las pocas personas que seguían con vida en su planeta sanos y salvos hasta que la amenaza haya sido neutralizada. Los superiores no estaban muy seguros, pero bajo la situación no les quedaban muchas opciones, pues los recursos se acababan y necesitaban ayudar a esas personas. El comandante no estaba de acuerdo, así que prefirió retirarse antes que el comité les diera el visto bueno. En las fronteras de Arizona, el meteoro finalmente se abre, haciendo su presencia aquel dios que tanto hablaban los Xiliens, dirigiéndose a la zona donde se encontraban los demás monstruos. En los pasillos, el comandante escucha unas voces pequeñas, por un momento pensó que era su conciencia, pero en realidad, las Shobi-Jin lograron encontrar la base y al comandante, a lo que ésta sin perder mucho tiempo en explicarles quiénes eran, le dijeron que no confíen en los Xiliens por nada en el mundo. Lo que están trayendo, es mucho peor que las criaturas zombies. Ellas mencionan que todo lo que le dijeron son más que mentiras, ellos nada más quieren dominar y esclavizarlos, no les importa la vida humana, pues para ellos no son más que ganados en un matadero. El comandante, algo escéptico, no podía creer lo que veía, pero aún así no podía hacer mucho, debido que sus superiores están completamente de acuerdo con los Xiliens, pero aún así los vigilará de cerca, pues él tampoco confía en ellos, pues todavía les echa la culpa de lo que está pasando actualmente. Las Shobi-Jin algo desesperadas le dicen que no hay mucho tiempo, deben evacuar el refugio, pues les prometen que existe un lugar más seguro que hasta ahora es indetectable para los monstruos y está fuera de peligro. El comandante no estaba muy seguro, pues no sabía en quién confiar a estas alturas. Hasta que se escuchan unos rugidos que estremecen todo. Ghidorah se hace presente, y empieza su ataque dirigido hacia los otros monstruos. Por más que lo superen en número, Ghidorah era imparable, pues logró sacar de combate a algunas criaturas, hasta que se enfrasca y se pone enfrente de Godzilla. Ambos dan una dura batalla, y por más que Godzilla lograse arrancarle pedazos de piel a Ghidorah, este último parecía completamente inmune a tal virus, ni siquiera el gas que emanaba Godzilla parecía afectarle en lo absoluto, y en poco tiempo, Ghidorah logró dominar al mismo Godzilla sin muchas complicaciones. Algunos monstruos trataron de hacerle frente, pero Ghidorah se los sacaba encima, pero aún así, no se sabe cuánto tiempo más podría durar ese enorme dominio.
Y tal como mencionaron los Xiliens, empezaron a evacuar y resguardar a las personas que aún quedasen con vida. Mientras tanto, en un zoológico, los zombies mientras estaban comiéndose a varios animales, estos se detienen y se retiran del lugar, como si algo los llamase. Se podía ver que el bebé Godzilla también se encontraba en ese lugar, y al momento de notar aquellos zombies yéndose, el bebé a pesar de no estar hipnotizado como los zombies, le entró curiosidad, por lo que se fue con ellos de igual manera. Las Shoujin aún seguían insistiéndole al comandante que era mejor que se larguen y evacúen el refugio de inmediato, pues Ghidorah no tardaría mucho en acabar con los otros monstruos y en llegar al lugar para destruirlo. El comandante sin muchas opciones, se lleva a las Shoujin y trata de hablar con sus superiores. El comandante logra advertir al menos a la doctora y varios soldados, que necesitaban irse del lugar pues algo horrible estaba a punto de comenzar, y debían advertirles a sus superiores. Sin embargo, antes de entrar a la sala de convocatoria, se podía observar que los Xiliens una vez más se hacían presente en los monitores dándoles un mensaje. Ellos mencionan que han rescatado a todas las personas que quedaban con vida, pero había un pequeño problema. Ellos mencionan que es una lástima que no formen parte del nuevo comienzo. De la nada un gas empieza a hacer presencia en la sala, y los Xiliens los observan con una macabra sonrisa. El comandante con la doctora trataron de cubrirse la boca para evitar inhalar ese gas, y hacer lo posible por abandonar el lugar. Mientras eso pasaba, una infinidad de zombies se empezaron a acercar al meteoro donde cayó Ghidorah, pues desde ese lugar sentían que algo los llamasen. Algo raro ocurría con ese meteoro, pues desde ahí se podía observar que empezaba a asimilar a todos los muertos. Mientras tanto, la batalla aún continuaba, Ghidorah aún seguía dominando a todas las criaturas, hasta que una pequeña estrategia elaborada, Anguirus logra morderle el cuello para distraerlo, a lo que Godzilla y Gaira arremeten contra Ghidorah. De nuevo el factor numérico fue una ventaja en la pelea, cuando la mayoría se abalanzan contra el rey del terror, logrando finalmente dominarlo sin importar qué tan fuerte fuese. En el refugio, se hacía lo posible por evacuar el lugar, pero era casi imposible, pues ese gas que empezaba a hacer presencia, era casi el mismo que emanaba Godzilla, a lo que la mayoría no tardaría mucho en transformarse en no muertos, pero el comandante menciona que lograron evitarlos antes, así que pueden hacerlo de vuelta. Las Shoujin mencionan que ya viene, que no se preocupen, que solo debían esperar un poco más. En el planeta X, los Xiliens miraban como Ghidorah era dominado por aquellos monstruos, pero eso no les preocupaban mucho, pues estos aún tenían un plan B, que estaban seguros que no habría absolutamente nadie que podría detenerlo. Aún así, varios preparaban sus naves para ir hasta la Tierra, solo para asegurar la victoria. Mientras eso pasaba, los monstruos lograron finalmente debilitar por completo a Ghidorah, a lo que estos se prepararon para devorarlo. Sin embargo, podían sentir la presencia de alguien, pero este no era como los demás, era algo mucho peor. Una bestia con un tamaño masivo se empezaba a acercar.